Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios. En este encuentro les invito para que tengamos un acercamiento a los evangelios. En este video quiero compartir con ustedes algunos elementos básicos. Hemos tenido otras presentaciones de textos bíblicos del Nuevo Testamento. Y hoy queremos como mirar desde otro ángulo, con otros elementos, los evangelios, para que podamos nosotros crecer en ese acercarnos a la palabra de Dios, crecer en ese acercarnos al misterio de nuestro Señor Jesucristo, crecer en ese conocer el misterio de la salvación que se nos ha dado a la humanidad en el Hijo de Dios. Les invito para que presentemos a Él nuestro corazón, nuestra mente. Padre Santo, la gracia de tu Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos crecer cada día en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Crecer cada día en el conocer los misterios de la salvación. Crecer cada día en el conocer tu palabra. Crecer cada día en ese conocer los misterios de tu reino. Misterios de salvación para toda la humanidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres el enviado por el Padre. Tú has venido a caminar con la humanidad. Te has hecho compañía y camino. Estás presente en nuestra historia. Nos revelas el camino a la plenitud de tu amor, a la casa de Dios Padre, que nos has revelado su amor para siempre. Danos tu gracia para que podamos conocerte cada día más, conocer tu palabra, tu evangelio, que es buena nueva de salvación, de amor, de misericordia, de vida, de plenitud para cada uno de nosotros. Amén. Quiero en un primer momento presentar como ese contexto general de los evangelios en el canon del Nuevo Testamento. Es como la ubicación de los evangelios en nuestra Biblia. Entonces, el Nuevo Testamento, como todos sabemos, pues inicia precisamente con los evangelios, que sabemos pues son los 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. A continuación, nos presenta el Nuevo Testamento como un libro de transición, y es el libro de los Hechos de los Apóstoles. A continuación, se nos presenta en el canon del Nuevo Testamento las cartas paulinas o las cartas escritas por San Pablo. Aquí pues normalmente se conocen las cartas paulinas en su número como 13+1. Por muchos siglos se pensó pues que eran 14 cartas, pero la ciencia bíblica llegó un momento en que dijo que la última carta que era atribuida a San Pablo, pues realmente él no pudo haberla escrito, y es la carta a los Hebreos. Entonces esta carta pues se dejó ahí en lo que se llama el Corpus Paulino, pero pues realmente no es de San Pablo. Por eso en la liturgia nosotros escuchamos, cuando se lee esta carta, no escuchamos ya lectura del apóstol San Pablo a los Hebreos, sino que es simplemente lectura de la carta a los Hebreos. Entonces esta carta quedó en el Corpus Paulino y pues las otras 13 cartas atribuidas a San Pablo. A continuación encontramos las cartas católicas, que son 7. Las cartas católicas se llaman así porque pues el término católico significa universal. Entonces son cartas que están escritas a la Iglesia universal,
no son cartas destinadas a una comunidad específica o a un destinatario específico, como son las cartas de San Pablo, sino que estas cartas católicas están dirigidas al universo de los creyentes. Y por último, el libro del Apocalipsis, que es el libro que cierra la revelación bíblica, en un total de 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a continuar y nos vamos a centrar en estos 4 primeros libros del Nuevo Testamento, los Evangelios. Vamos a pensar esta línea como una línea del tiempo. Entonces, ubicamos aquí el año 0, el año en que se atribuye el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con algunas diferencias entre los autores y pues todo lo que se sabe, que Jesús realmente se calculó mal el año, etcétera, pero pues vamos a pensar, es el año 0, el año de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí situamos el año 30, en el que se sitúa probablemente el inicio del ministerio público de Jesús. Entonces, en el año 0 nace Jesús y pues conocemos pues lo que se llaman los relatos de la infancia del Señor y pues cómo tuvo su vida de un judío normal con su familia y cómo en el año 30 empieza ese ministerio público de Jesús. Entonces, quise presentar este inicio del ministerio público de Jesús con estos 2 textos del Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 1, en donde el Evangelio va directamente a ese objetivo. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y Jesús, entonces, también en ese primer capítulo se nos narra cómo después del arresto de Juan, Jesús fue a Galilea proclamando la buena noticia de Dios. Decía, el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces Jesús, que en este año 30 más o menos, inicia esa predicación, se empieza ese anuncio, el reino de Dios está cerca, el plazo se ha cumplido, conviértanse y crean en el Evangelio. Luego viene ese ministerio público de Jesús, en donde pues es un periodo que él pasa con sus apóstoles, y entonces Jesús predica el Evangelio, predica la misericordia, predica el amor de Dios, predica la llamada al arrepentimiento, a la conversión, etcétera. Jesús que hace milagros en el Evangelio de San Juan, hace señales, o Jesús presenta unas señales, son los milagros por los cuales Jesús se revela. Jesús quiere mostrar a sus discípulos, a los apóstoles, quién es Él. Jesús quiere revelar su proyecto. Jesús revela su misión. También Jesús enseña, no solamente a los apóstoles, no solamente a sus discípulos, enseña a las multitudes. Ahora bien, estos elementos de la vivencia de Jesús en esos 3 años de su ministerio público, pues conducen hacia un punto culminante, hacia su pasión y su muerte. Jesús anuncia durante estos 3 años en algunas ocasiones que él va a padecer, que va a morir, pero también que va a resucitar. Entonces todos estos elementos van como en un ascenso. Jesús toda su vida se entrega, pero el culmen de esa entrega va a ser en su pasión y muerte en cruz. Pero no solamente eso, es todo el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Será entonces lo que conocemos como ese misterio pascual. Jesús que vive la pasión, que muere, pero resucita. Ese misterio va a iluminar
toda su vida. Ese misterio va a iluminar la vida de los creyentes. Ese misterio de la resurrección es como la nueva gran explosión que afecta al universo entero. Jesús, entonces, con su resurrección, pues va a iluminar también la vida de la generación apostólica. La vida de los apóstoles es nueva, completamente nueva a partir del misterio de la resurrección. Aquí situamos, entonces, más o menos, desde el año 33 hasta el año 60, más o menos, la generación apostólica o la primera generación cristiana. Cuando esta generación apostólica, pues empiezan a fallecer los que fueron testigos del misterio de Cristo, tanto en su vida terrena como en testigos del misterio de la resurrección, empiezan a fallecer. Es aquí, en este punto, años 60, 70 más o menos, en que empieza a darse el proceso de la escritura, el proceso de la redacción de los textos del Nuevo Testamento. Aquí vendrá la segunda generación de cristianos. Es durante este periodo de la segunda generación de cristianos en donde se da toda la composición de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, aquí quise ubicar como las fechas que se atribuyen en la redacción de los evangelios. Entonces, el Evangelio de Marcos es el evangelio más antiguo que tenemos. El Evangelio de Marcos, que fue escrito más o menos entre el año 60 y 70 después de Cristo. Es decir, este evangelio, pues, es escrito más o menos, podemos pensar, 25 años después de la ascensión de Jesús. Todo este tiempo de la primera generación apostólica fue una predicación oral. Fue el anuncio del misterio de la salvación en Jesucristo de manera oral. Y aquí entonces, año 60, pues de este año más o menos data el Evangelio de San Marcos, entre el 60 y el 70. El Evangelio de Mateo, escrito más o menos entre los años 70 y 110. El Evangelio de Lucas, escrito más o menos entre el año 80 y 90 después de Cristo. Y el Evangelio de San Juan hacia finales del primer siglo, entre los años 90 y 100. Quise poner aquí los evangelios como en un orden cronológico, es decir, en el orden en que fueron probablemente escritos. El más antiguo, el de Marcos. Sabemos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pues el primer evangelio que aparece es Mateo, pero aquí pues pusimos en orden cronológico. Marcos, primer evangelio o el más antiguo que tenemos. Hubo otra fuente, otro evangelio que se perdió, ese no lo tenemos. Y estos son los evangelios que tenemos canónicos o los evangelios que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Toda la vida del maestro se ve iluminada por el misterio pascual. La vida del maestro va a ser reinterpretada por la generación apostólica y por la segunda generación de cristianos, va a ser reinterpretada a la luz del misterio pascual. Hemos conocido nosotros en los relatos de la resurrección cómo los apóstoles como que no entendían, como que ellos estaban armando el rompecabezas. Y entonces, esa predicación oral, pues es lo que llamamos esa predicación apostólica. Y por eso nosotros, en la carta a los Efesios 2:20, pues tenemos como el fundamento de la iglesia es un fundamento apostólico. A veces se piensa que el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. El fundamento de la iglesia, o como lo dice San Pablo en esta carta, hemos sido cimentados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron ellos
los que en estos años predicaron el misterio de Cristo y dieron su vida confesando el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ellos dieron la vida por esta verdad. Después de toda esa predicación y en este punto en que empiezan a morir los testigos, ¿qué se da? Entonces la predicación escrita. Entonces se da todo ese proceso de escribir el testimonio de los apóstoles, se da todo ese proceso en la escritura del Nuevo Testamento. Esta predicación escrita o esta composición o redacción de los textos del Nuevo Testamento, pues mira la vida del maestro, pero siempre a través de un lente, el misterio de la resurrección. Es en este periodo de la segunda generación de cristianos en donde se da ese poner por escrito el mensaje, la vida, la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Acercándonos un poco más ya al canon y a los evangelios, entonces tenemos aquí los 4 evangelios y como lo veo yo como ese libro un poco de transición, el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué el libro de transición? Porque pues es un libro que en su primer capítulo pues nos habla de Jesús, tiene palabras de Jesús y nos va a contarnos luego la historia de la iglesia naciente. Bien, iniciamos con el Evangelio de San Mateo, con 28 capítulos. Entonces, el Evangelio de San Mateo nos presenta en los primeros 18 versículos del capítulo primero la genealogía de Jesús. Y sabemos que Mateo tiene la finalidad de dirigirse a los judíos, al pueblo de Israel. Y entonces por eso aparece en este primer capítulo la genealogía de Jesús, en donde pues empieza esta genealogía con Abraham. Una de las finalidades de mostrar esta genealogía de Jesús es como convencer al pueblo de Israel que el Mesías esperado es Jesucristo. Ustedes podrán identificar en esta genealogía a personajes de toda la historia de Israel y pues como lo decía, la finalidad es como dirigirse a los judíos, al pueblo de Israel y mostrarles que el Mesías esperado es Jesucristo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio que más referencia hace al Antiguo Testamento. En el Evangelio de Mateo se encuentran muchas referencias a la antigua ley, a la ley que aparece en el Antiguo Testamento, a muchos citas y a muchos personajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, pues, como les decía, está escrito para el pueblo de Israel y Mateo, pues, quiere mostrar como como esos antecedentes y quiere mostrar cómo ese anuncio de Cristo en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. El Evangelio de Marcos es el más corto de todos. Tiene 16 capítulos. Y el Evangelio de Marcos, pues tiene una introducción muy breve, que es un solo versículo, y Marcos como que va directamente a su objetivo. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. San Marcos desde un primer momento va directo a lo que se propone. Marcos quiere mostrar quién es Jesús, esa respuesta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Marcos quiere en su evangelio pues responder quién es Jesús y entonces esa introducción pues es muy directa. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. El Evangelio de San Lucas nos trae 24 capítulos y aparece también una introducción en donde Lucas pues pretende mostrar
desde el principio, pues lo que ha sucedido con este misterio en Jesús. Entonces ya tenemos en estos primeros 4 versículos la introducción de Lucas, y pues también nos muestra como la finalidad que tiene en su evangelio. Recordemos que Lucas es llamado el Evangelio de la Misericordia, y pues se cataloga el Evangelio de Lucas como el Evangelio escrito para los no judíos, para los paganos. Lucas es también llamado el Evangelio del Espíritu Santo, y tiene relatos propios, como por ejemplo el relato del hijo pródigo, y pues tiene esos elementos en donde muestra el amor y la misericordia de Dios por la humanidad. A continuación y por último está el Evangelio de San Juan, como lo decíamos en la diapositiva anterior, pues fue escrito entre el año 90 y el año 100 después de Cristo, es el Evangelio tardío, y pues los estudios bíblicos nos muestran que San Juan pues fue un evangelio que muy seguramente fue escrito por la comunidad de San Juan. San Juan pues es el evangelio, podríamos decir, más profundo, también el más denso, y también pues el dato que tenemos que San Juan es llamado el apóstol del amor. San Juan tiene un prólogo que va desde los versículos 1 al 18. Y pues allá, pues ese hermoso prólogo de San Juan. Nosotros hemos escuchado o podemos leer cómo en el prólogo aparece estas 2 palabras, verbo o palabra. Entonces, por ejemplo, en el texto que tengo acá, al principio ya existía la palabra. En otras traducciones aparece, al principio ya existía el verbo. Podemos nosotros leer estos versículos 1 al 14 del Evangelio de San Juan y podemos reemplazar en esta lectura la palabra verbo, o podemos reemplazar palabra. En el principio ya existía la palabra, podemos poner Jesús. Y vamos a entender, pienso yo, de una manera mucho más profunda este prólogo. Y podemos hacer esa meditación. Y entonces ahí San Juan, pues en este prólogo, pues nos va a mostrar de una manera muy, muy profunda, pues el misterio de Cristo. A continuación viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles también nos presenta un prólogo, los versículos 1 y 2, y entonces pues se atribuye este libro a Lucas. Ya traté en mi primer libro, querido Teófilo, de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado sus instrucciones bajo la acción del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Y continúa adelante, en la despedida de Jesús, narra también la ascensión del Señor, y pues continúa así el libro de los Hechos con la historia de la iglesia naciente. A continuación vendrá la elección del sucesor de Judas, etcétera, y pues continúa toda la historia de la iglesia naciente con los 2 grandes protagonistas del libro de los Hechos de los Apóstoles, como son San Pedro y San Pablo. Para nosotros, el Evangelio designa ya el escrito que narra la vida de Jesús. También designa el pasaje del mismo Evangelio que se suele leer en la celebración eucarística. Entonces, para nosotros, pues, si pensamos en el Evangelio, sí, el Evangelio es lo que está en el Nuevo Testamento, o también a veces podemos pensar de una manera como muy rápida, o si el Evangelio es el que escuchamos en la Eucaristía. Hablamos de los Evangelios, los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o también se podría hablar de el Evangelio, pues es uno solo. Es decir, los 4 Evangelios que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, pues también los podemos llamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque los 4 libros, pues hacen parte del mismo misterio y hacen parte del único misterio
que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, si alguien habla del Evangelio, refiriéndose a los 4 libros, pues está bien, o también los evangelios. Alguien podría decir, no, es que no son los evangelios porque el evangelio es uno solo. Sí, yo pienso que pues son ambas expresiones, pues, entendidas en este contexto o de esa manera, pues es correcto. Podemos hablar de los evangelios cuando nos queremos referir a los 4 libros que tenemos en el canon del Nuevo Testamento, o el evangelio, pues es la única verdad o el evangelio único que nos revela el misterio de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es el anuncio gozoso de la presencia del reino de Dios en medio de los hombres. Ese anuncio, esa proclamación que hace nuestro Señor Jesucristo, como lo leíamos allá en el capítulo 1 de San Marcos, es un anuncio de gozo. También pienso en el anuncio que hacen los ángeles a los pastores. Les traigo una buena noticia que será alegría para todo el pueblo. Es la presencia del reino de Dios en medio del hombre. Ese reino de Dios es Jesucristo. Y ese reino de Dios es para todos. Es la presencia del reino de Dios en nuestro corazón. Y es un anuncio gozoso porque es el anuncio del amor de Dios por la humanidad. Es un anuncio gozoso porque es el anuncio de la misericordia por cada uno de nosotros. Es un anuncio gozoso porque es el anuncio de un tiempo nuevo para la humanidad. Y es tiempo de salvación, es tiempo de amor, es tiempo de misericordia. Es el anuncio gozoso del reino de Dios, que es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de solidaridad, es un reino de fraternidad. Es un reino al que estamos llamados. No es un reino que esté construido. No es un reino que Dios construya solo. No es un reino que construyamos nosotros solos. Es el reino de Dios al que estamos llamados. Todos llamados a construir ese reino de Dios. Ese reino que también es Jesucristo. Es el anuncio gozoso de la misericordia de Dios. Es el anuncio gozoso de la salvación por toda la humanidad. Es el anuncio gozoso del amor de Dios por cada hombre. Y es un anuncio gozoso porque es el amor de Dios para siempre. Nada hará que Dios retire su amor por la humanidad. Y ahí aparece la dimensión de la alianza nueva y eterna. Una alianza nueva en el amor. Y es eterna porque no habrá otra. Porque Dios nos anuncia que su amor es para siempre. Leer el Evangelio es acercarnos al Jesús de la historia. Es acercarnos a ese misterio del Hijo de Dios que perteneció al pueblo judío, al pueblo de Israel. Es acercarnos a Jesús como hombre. Es acercarnos a Jesús que compartió toda nuestra condición humana, menos el pecado. Pero también leer el Evangelio es conocer el misterio de Cristo resucitado para nuestro camino hacia la plenitud. Jesús, el Hijo de Dios, el Eterno, se hizo hombre, se hizo historia, pero también es el Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos y que nos muestra el camino hacia la plenitud del amor,
hacia la plenitud de la vida, hacia la plenitud de la belleza, hacia la plenitud de la misericordia de Dios. Leer el Evangelio es leer la historia del eternamente viviente. Una expresión acuñada en la ciencia bíblica. Jesús es el eternamente viviente. Jesús es el que vive para siempre. Jesús es quien ha vencido la muerte y nos comunica su victoria. Jesús es el que vive para siempre. Leer el Evangelio es conocer a Jesucristo. Y siempre me parece hermosa esa expresión en algún póster de Jesús. A Jesús es imposible conocerlo y no amarlo. A Jesús es imposible amarlo y no seguirlo. Cuando conocemos a Jesús, Él ya ha enamorado nuestro corazón. Cuando conocemos al Maestro, como que Él ya nos ha robado el corazón y ya no le podemos decir no. Leer el Evangelio es conocer la razón de ser del universo. Leer el Evangelio es conocer la razón de todo cuanto existe. Y esa razón es el amor. Señor Jesús, tú eres el eternamente viviente. Tú eres el resucitado. Tú eres el amor del Padre. Tú eres el reino de Dios en nuestra historia, en nuestras familias, en nuestro corazón. Danos tu gracia, Señor, para que podamos crecer en el conocer tu palabra, comprenderla, enamorarnos de ella y vivirla. Danos tu gracia para que podamos crecer cada día en los caminos de tu reino. Te damos gracias, Señor, por tu palabra de amor entregada a los hombres. Gracias por la salvación que nos comunicas. Gracias por el camino de tu reino revelado a los hombres. Reino de justicia, solidaridad, vida, verdad, amor y plenitud de todo lo bueno. Ayúdanos con tu gracia para conocerte cada día más, para así amarte cada día más, seguirte por el camino de tu reino y dar la vida por ti y por nuestros hermanos en la vivencia de tu amor. Amén. 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 La bendición de Dios Amén. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en la próxima reunión para continuar con nuestra reflexión bíblica. Dios los bendiga.